Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Estamos aquí una semana más, un día más aquí en tu programa Hombres de Valor, programa del Ministerio Bendiciendo tu Vida, creado y diseñado especialmente para ti, hombre, que nos estás escuchando, con la finalidad de bendecir tu vida y de poder ser una herramienta en las manos de Dios para llegar a tu corazón y que puedas descubrir que Dios es un Dios excelente, un Dios que te ama y un Dios que tiene un propósito eterno y un propósito de vida contigo, hombre que nos estás escuchando. En esta tarde tenemos un invitado especial, pero antes de pasar con él te voy a dejar nuestros anuncios semanales para que no te pierdas nada de lo que estamos haciendo. Así que comenzamos recordándote nuestras redes sociales, ya lo sabes, estamos en Facebook, aquí donde nos estás viendo, también estamos en Instagram como bendiciendo_tu vida y también tenemos un canal de YouTube que aparece como Bendiciendo tu Vida. Ahí tenemos todos nuestros vídeos semanales, las reflexiones que se suben, tanto para hombres, para mujeres, los programas de testimonio, cada una de las cosas que hacemos y efectivamente estos programas que grabamos con la finalidad de bendecir tu vida. Seguimos con los anuncios. Te recuerdo que tenemos nuestra consejería online para hombres, mujeres, jóvenes, matrimonios y familias. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, si tienes algún problema, puedes escribirnos a bendiciendotuvida365@gmail.com y estaremos encantados de poder ponernos en contacto contigo y poder ayudarte en aquello que nos sea posible. Nuestro siguiente anuncio es recordarte que el próximo mes de marzo, los días 19 al 21 de marzo, tiene lugar el Congreso Mundial de las Asambleas de Dios de España aquí en la ciudad de Madrid, así que te animo a que te des prisa a inscribirte porque las inscripciones para España están abiertas solo hasta el 15 de febrero o hasta agotar plazas, así que queda muy poco tiempo. Inscríbete, ya sabes, cuesta 85 euros. Si te inscribes como voluntario tendrás un descuento de 20 euros y si tienes hasta 35 años el congreso te costará 45 euros inscribiéndote al The Next Generation. Así que ya lo sabes, no lo olvides, entra a esta página web que te aparece aquí en pantalla, www.unlimited2020.com. Inscríbete y no te pierdas lo que Dios va a hacer en este congreso. Seguimos con nuestros anuncios. Te recuerdo nuestra dirección de correo electrónico que te está apareciendo aquí abajo en pantalla, bendiciendotuvida365@gmail.com. Y como te he dicho antes, aquí puedes dejarnos tus dudas, tus inquietudes, tus comentarios y nosotros o alguien del equipo de Bendiciendo tu Vida estará poniéndose en contacto contigo para dar respuesta a todas aquellas preguntas o a todo aquello que necesites y esté en nuestras manos poder ayudarte. También puedes escribirnos, dejarnos tus peticiones de oración y también estaremos orando por ti en estos asuntos que necesites ayuda. No me dejo ningún anuncio hasta ahora, así que vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos y empezamos con este programa y con el tema de hoy, un tema muy importante, necesario, vital y urgente para ti, hombre, que nos estás escuchando. Hola padres y madres, abuelos y abuelas. Hola a todos los que os preocupéis por nosotros, los niños. En los colegios españoles están adoctrinando en ideología de género a muchos niños como yo, sin que sus padres lo sepan. Os necesitamos, queremos que nos ayudéis, queremos que nos protejáis. Nos hablan de sexualidad, nos dicen que debemos experimentar con nuestros cuerpos y que podemos elegir ser chicos o chicas. Pero eso no es lo que mis padres me enseñan en casa y no quiero que se burlen de las creencias de mis padres. Ni mis padres ni mis abuelos son antiguos ni retrógrados, simplemente quieren lo mejor para mí. La ideología de género nos separa de nuestros padres y ni yo ni ningún niño quiere verse separado de sus padres. Solo es cuestión de tiempo que nos adoctrinen a todos. Nuestro futuro está en juego, los valores de nuestros padres y su libertad para educarnos. No tenemos elección. Debemos frenar el adoctrinamiento en ideología de género en las aulas. Si realmente te preocupan los niños, únete a esta campaña. Ya estamos aquí de vuelta en tu programa
Hombres de Valor. Hoy está con nosotros, como puedes ver ahora mismo, el pastor Nelson Montenegro. Pastor, buenas tardes. Buenas tardes, Tani. Buenas tardes a todos los que nos escuchan y nos ven a través de esta transmisión. Amén. Oye, el pastor es de Nicaragua y nos va a estar contando un poquito acerca de su vida, su tiempo aquí en España, pues está recién llegado prácticamente a este país y como ya sabemos, el venir a una tierra diferente, a un país diferente, siempre pues tiene un periodo de adaptación, un proceso de vida, así que bueno, ya desvelado de dónde es, pero bueno, pastor, cuéntanos un poquito de usted. ¿Cuánto tiempo lleva aquí en España? Bien, nosotros llevamos ya 7 meses, reciente, el 2 de febrero cumplimos 7 meses de estar acá en España juntamente con mi familia y pues como ya lo dijiste somos de Nicaragua, somos pastores misioneros y para este tiempo el Señor nos ha traído acá específicamente a Vicálvaro, Madrid, a plantar iglesia. Estupendo, 7 meses. Sí. 7 meses de estar aquí en España. ¿Y qué tal la adaptación? ¿Qué tal ese proceso de cambiar de una cultura, de un contexto, de una iglesia, ahora aquí en España? Bien, en cierto aspecto algunas cosas, ¿verdad? Difíciles en el sentido de que es algo a lo que no estás acostumbrado, pero tomando el ritmo y pues con un poco de frío días atrás, pero es parte de lo que se nos enseña pues como misioneros, que al campo necesitamos adaptarnos para poder ser efectivos. El pastor no solo es pastor, sino también misionero y por eso pues está aquí en España, siendo obediente a la voz de Dios y creyendo en el propósito de Dios para su vida en este tiempo aquí en España. Pastor, cuéntanos un poquito, ¿está casado? ¿Tiene hijos? Sí, estamos casados, mi esposa desde hace 8 años, 2 hijos, el varón tiene 7 años y la niña tiene 3 años. Mi esposa Carmen Lizeth Juárez Reyes, el niño varón de 7 años Nelson Caleb Montenegro y Cristiana Estefanía de 3 años. ¿Y qué tal llevan ellos este cambio de país? Bueno, los niños, genial, fantástico. Se adaptan rápido, sí, ¿no? Están muy adaptados, pero con mi esposa ahí y yo también un poco afectados por el clima, pero es parte del aprendizaje. Sí, parte del proceso, claro, aquí en España, el invierno, para aquellos que nos estáis viendo desde Latinoamérica o Centroamérica, aquí el invierno sí. pega duro, pega fuerte, ¿verdad? Claro, allá generalmente estamos en mi ciudad, que vivo un poco en la montaña, más hacia el norte de mi país, generalmente estamos a 25, 26, la temperatura 30, ideal. Sí, 22, pero ya bajar a menos 3, 5, wow, es fatal. Es un cambio drástico para sí. Los que no estamos habituados. Sí. Pastor, ¿hace cuánto que conoce al Señor? Cuéntanos un poquito cómo fue ese encuentro con Jesús o ese decidirse entregar su vida en manos del Señor. Bien, nosotros conocimos al Señor, yo de manera particular, hace 15 años. En el 2005 exactamente, visité una iglesia evangélica en mi ciudad y recuerdo que producto de la depresión y de tantos problemas que tenía, había andado en una vida muy desordenada. Me preguntaron si yo quería pertenecer o recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Y recuerdo que yo dije, bien, voy a probar, ¿por qué no? Si había probado muchas cosas. Y recuerdo que cuando estábamos orando, yo hice esta oración dentro de mí y dije, Dios, si en realidad tú existes, ayúdame. Y no voy a hacer lo que me diga un hombre, voy a hacer lo que dice la Biblia, lo que dice tu palabra. Y así fue como comencé a conocer del Señor, comencé a ir a la iglesia, a leer la Escritura. Y pude entender que la palabra de Dios era a mí quien me hablaba, en cierto modo. Y directamente pude ver cómo Dios iba transformándome a través de su palabra. Puesto de que llevaba una vida metida en el alcoholismo, en depresiones, en más de una ocasión quise quitarme la vida y tenía una depresión tan terrible que era como decir lo último que iba a probar. Claro.
Y el Señor, la gloria sea a Él, llegó justo a tiempo a mi vida y pues desde ese momento recuerdo que tenía mis proyecciones personales como todo ser humano y recuerdo que el Señor nos habló por medio de una hermana y mi respuesta fue: Señor, haz de mí como tú quieras. ¿Por qué razón? Porque Él simple y sencillamente me había transformado. Literalmente de ser un don nadie, alguien que estaba borracho todos los fines de semana, trabajaba para el vicio, para cosas malas, a ser un hijo de Dios en principio. Y luego, hoy por hoy, pues imagínate, estamos acá en España compartiendo del Señor. Y dando testimonio de la y dando grandeza testimonio de Dios. de lo que Dios hace en la vida de la persona que se atreve a creerle y le entrega a Él también su corazón. Fantástico, 15 años desde que Dios entró a su vida. Habrán, y puedo suponer que son 15 años con experiencias, con cosas vividas. Pero al margen de los 15 años de conversión, ¿hace cuánto que sirve al Señor? Comencé en la iglesia a aprender a conocer de Dios, comencé a tener una relación con Dios a través del Espíritu Santo y luego de 2 años de estar en constante estudio, aprendizaje desde la iglesia, conociendo al Señor, la pastora que estaba en ese momento nos seleccionó para que fuésemos a El Salvador, que está a 2 países más desde Nicaragua, y entramos a un programa de formación misionera, luego de 2 años de haber conocido al Señor. Durante ese tiempo, esos 2 años en la iglesia, estuve muy comprometido, hacíamos todo tipo de actividades como jóvenes. En ese tiempo tenía 17 años y trabajábamos en pro de la iglesia local, pero luego pues fuimos apartados para ir a formación misionera en El Salvador. Y ya estando en El Salvador, entonces fue donde conocí a la que ahora es mi esposa. Ella es nicaragüense, pero éramos compañeros del mismo programa. Entonces en El Salvador trabajábamos en campos, abriendo nuevas obras en campo. Y ella trabajaba, en cierto sentido, ella trabajaba con las familias de la MS, de la Mara Salvatrucha en El Salvador. Y yo trabajaba con las familias de la Mara 18. ¿En qué ciudad era? Porque ya que estamos hablando de El Salvador, tenemos a uno de los chicos de realización que está aquí también con nosotros. Estábamos en el departamento de Apopa, en el municipio de Popotlán, que era una de las zonas de conflicto, pues, muy fuerte. Realmente lo que nos separaba era una calle. Y pues ahí empezamos, ahí fueron nuestros primeros pasos misioneros con Castillo del Rey. Y luego comenzamos a trabajar en el ministerio, saliendo a hacer viajes misioneros a corto plazo por diferentes lugares de Centroamérica. Y ya el último tiempo, antes de casarnos, lo hicimos en la costa caribe de nuestro país, con indígenas, con misquitos en Nicaragua. Y pues ahí estuvimos también apoyando a otro pastor que estaba levantando una iglesia. Estábamos como misioneros en entrenamiento. Y luego pues cuando ya nos casamos decidimos plantar iglesias. El Señor nos puso en nuestro corazón que nos estaba llamando a la plantación de iglesia. Entonces nos radicamos en la ciudad de Estelí, que es donde yo soy. Y a unos 17 kilómetros el Señor nos permitió abrir una nueva iglesia en una comunidad rural. Y pues en cuestiones de 1 año ya habíamos construido el templo. Luego nos movimos a Masaya y ahí hay una iglesia que actualmente ya se está terminando la construcción, que fue previo para que nosotros pudiéramos venirnos al viaje misionero a España. O sea que a los 2 años de haber aceptado al Señor, Dios lo metió en ese proceso veloz de preparación, de capacitación para poder ser usado por Él en este campo misionero. Y qué bueno es disponer la vida, el corazón al Señor y entender que aunque tenemos anhelos genuinos y buenos de servirle a Dios, es necesario también prepararnos, capacitarnos para ser más efectivos en la labor evangelizadora o en aquello que Dios quiera que llevemos a cabo. Y
hablando de Nicaragua y de El Salvador, viene la curiosidad a la iglesia de la que procede allí en Nicaragua, por si alguien nos está viendo desde allí, pueda saludarlo. Claro. Sí, bueno, yo procedo de una iglesia en Estelí, iglesia Peniel de Asamblea de Dios de Estelí. La pastora es la pastora Agustina Gutiérrez, una mujer de Dios, ya tiene 32 o 33 años de estar ¿De ministerio? pastoreando en esa iglesia local. Sí, una iglesia muy ferviente, de mucho fuego, de mucha entrega al Señor. Y pues un saludo para las iglesias y en general, Dani, decirte que en cierto modo, no decir la mayoría, pero muchas iglesias de Asamblea de Dios de Nicaragua son las que hoy han facilitado el que yo con mi familia podamos estar aquí, por la voluntad de Dios, por supuesto. Entonces, un saludo para todas las iglesias de Asamblea de Dios de Nicaragua, ¿verdad? Que está, actualmente hay más de 18 proyectos misioneros en el campo, de los cuales nosotros somos uno de ellos. Qué bueno, y no solo saludamos a aquellas iglesias o aquellas personas que nos ven desde Nicaragua, sino que también las bendecimos en el nombre de Jesús. Y como decía el pastor Nelson, qué bueno es que la familia de Dios se pueda unir y bendecir a aquellos que están dentro del plan y la voluntad del Señor. Así que un saludo para todos aquellos que nos están viendo desde allí. Y pastor, aquí en España, sabemos que está en la ciudad de Madrid, pero cuéntanos un poquito en qué localidad o en qué distrito, dónde está ubicado, por si alguien nos está viendo aquí en la ciudad de Madrid y está cerca a su zona y pueda contactar con ustedes. Exactamente. Nosotros estamos en Vicálvaro, en calle Ambroz, con Z, calle Ambroz, número 8, en el piso segundo derecho. Todos los sábados a las 3 de la tarde nos estamos reuniendo para hacer como pequeños grupos de estudio. Y pues estamos abiertos a cualquier persona que necesite un consejo de la palabra del Señor o dirección a través del Señor por medio de su palabra. Nosotros estamos a la orden. Mi número de teléfono y de WhatsApp es el 653-03-5199. 653-03-5199 es mi móvil y número de WhatsApp también. Entonces, estamos ahí comenzando la obra. Recientemente, por medio de plantación de iglesias, se nos indicó que había necesidad de abrir iglesias en Vicálvaro de Asambleas de Dios, puesto a la población, ¿verdad? Hay una población de 72,000 habitantes y creo que no llega al 1% de personas que conozcan al Señor. Entonces el Señor nos ha confiado a Vicálvaro y pues el anhelo de nuestro corazón es poder darlo a conocer en todo ese distrito de Madrid. Así que ya lo sabes, hombre, que nos estás escuchando, el pastor está ubicado allí en Vicálvaro, ya lo sabes, calle Ambroz, número 8, y si quieres contactar con él, su teléfono móvil es 653-03-5199, llámalo, mándale un mensaje de WhatsApp, y él enseguida o cuando pueda te contestará, y estás invitado a sus reuniones de hogar, allí a su grupo de estudio, todos los sábados a las 3 de la tarde. Pastor, y dicho esto, suelo preguntarle a las personas que pasan por este programa, porque claro, son tantos años en el Señor y años de servicio en el ministerio, alguna buena anécdota que, de las muchas que haya podido vivir, alguna anécdota que pueda compartirnos hoy de ver la mano de Dios. Claro que sí. Bueno, decirte que es un milagro que nosotros estemos acá hoy y pues, por supuesto, una de tantas, se me viene ahora mismo la de nuestra hija, Cristiana Estefanía, reciente en noviembre cumplió 3 años y pasa que nosotros estábamos pastoreando, abriendo una nueva iglesia en Masaya, que era la segunda iglesia que íbamos a aperturar, y entonces mi esposa ya quedó en estado de embarazo y en el proceso que ella lleva sus controles para ir midiendo el crecimiento del bebé. Entonces acudimos al centro donde se le hacía el ultrasonido y pasa que digámoslo así porque nos lo dijeron, la mejor médico de antaño, de más experiencia del hospital, le dijo que a través del ultrasonido que no había vida dentro del saco gestacional.
hicieron el ultrasonido, entonces que aparentemente se estaba creciendo el saco gestacional del bebé, pero que dentro no había vida y que urgía y era necesario eliminar eso, sacar eso, pues porque no iba a producir ningún fruto. Mi esposa, lógicamente destrozada, nosotros le damos la gloria y la honra al Señor de que nos permite planificar nuestro tiempo, porque por la voluntad de Él tenemos vida, pero también es necesario y es responsable planificar dónde vamos a estar de aquí a 5 años, a 10 años, y con nuestra familia, por supuesto. Entonces, habíamos planificado tener a este bebé para ese tiempo, y pasa que le dan esta mala noticia. Entonces la ponen a ella, le hicieron firmar documentos, le asignaron una sala, una cama, porque iban a intervenir. Y recuerdo que yo estaba en el estacionamiento con el otro niño y le dije, no, Leo, no podemos hacer eso. Esperemos, busquemos una segunda opinión, una segunda valoración y a ver qué pasa. Y además, oremos. Claro que sí. Si Dios ha dicho que ha estado con nosotros, oremos. Que se haga la voluntad de Dios. Sea que sí, sea que no, pero oremos primero y después tomamos una decisión. Y luego inmediatamente, ahora el equipo pastoral con el que trabajábamos en esta iglesia, entonces nos apoyó. Nos fuimos a otra clínica y en ese momento ahora yo estaba muy preocupado porque realmente si esta bebé no nacía o este bebé no nacía, iba a cambiar muchos planes que nosotros teníamos, incluso iba a afectar nuestro viaje misionero hacia acá a España. Entonces recuerdo que me dice mi niño, papi, llévame al aseo. Y entonces había como mucha tensión, como gente que va, que viene y preguntándote y tal, o queriéndote decir confíen en el Señor, pero estábamos a punto de hacer una segunda prueba. Y entonces recuerdo que cuando el niño me pide que lo lleve al aseo, yo entro y en ese momento yo me siento solo. Yo digo, este es el lugar. Entonces me tiré de rodillas y recuerdo que me puse a hablar con el Señor y le dije, Dios, yo he visto tu mano de poder, he visto cómo transformaste mi vida de ser literalmente un don nadie. Y yo creo, y he visto tu mano, cómo tú obras milagros en las vidas de las personas, como dice la palabra de Dios, como el bebé crece en el vientre de la mujer, nosotros ignoramos cómo Dios obra. Así es. Y Señor, yo creo, le dije en ese momento, que tú tienes el poder para crear en este mismo instante ese bebé, sea niña o niña, ese bebé tú lo puedes crear en el vientre de mi esposa. Y luego nos fuimos, ¿verdad?, a la clínica, al ultrasonido, al hacer la valoración, y comenzó la doctora a tratar de buscarlo. No lo encontró con el primero, pero había un segundo método que se estaba utilizando, que era intro. Y entonces comenzó ella a hacer su trabajo, a hacer su labor. Y yo recuerdo que yo oraba, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Y luego comenzamos a ver en la pantalla una pequeña chispa, una pequeña luz intermitente en rojo. Y entonces ya comenzó ella a buscarlo, a centrarse, pero era algo tan pequeñito. Y entonces dice, ese es el corazón del bebé, dice ella. Wow. Ese es el corazón del bebé, dice. Y nosotros, wow, gloria al Señor. Fue algo tan maravilloso, y hoy por hoy nuestra hija Estefanía, tú tuviste el privilegio de conocerla, y wow, es una bendición de Dios. De decir que no tenía vida a hoy haberla visto. ¿Con cuántos años tiene ya? 3. 3 años, haberla visto correr y caminar por aquí, en donde estamos. Sí. Qué bendición, pastor, y qué buena anécdota y prueba de fe, en este caso, de confianza, de creer que Dios no se equivoca, y cuando Él habla las cosas se dan siempre. Así que esto nos anima a seguir creyendo y saber que Dios es un Dios perfecto, y aún en todas circunstancias hemos de seguir creyéndole a Él y seguir teniendo claro que nunca las circunstancias han de quitar la alabanza de nuestra boca, nunca las circunstancias han de menguar nuestra fe, sino todo lo contrario, de decir como el pastor, Señor, yo he visto tu grandeza, he visto tu obra en mi vida, y creo que lo puedes seguir haciendo, y es lo que tenemos que hacer. Así que vamos a hacer una pequeña pausa.
y enseguida volvemos ya con el tema de esta tarde, que es un tema muy interesante. Hola padres y madres, abuelos y abuelas. Hola a todos los que os preocupéis por nosotros, los niños. En los colegios españoles están adoctrinando en ideología de género a muchos niños como yo, sin que sus padres lo sepan. Os necesitamos, queremos que nos ayudéis, queremos que nos protejáis. Nos hablan de sexualidad, nos dicen que debemos experimentar con nuestros cuerpos y que podemos elegir si ser chicos o chicas. Pero eso no es lo que mis padres me enseñan en casa y no quiero que se burlen de las creencias de mis padres. Ni mis padres ni mis abuelos son antiguos ni retrógrados, simplemente quieren lo mejor para mí. La ideología de género nos separa de nuestros padres y ni yo ni ningún niño quiere verse separado de sus padres. Solo es cuestión de tiempo que nos adoctrinen a todos. Nuestro futuro está en juego, los valores de nuestros padres y su libertad para educarnos. No tenemos elección. Debemos frenar el adoctrinamiento en ideología de género en las aulas. Si realmente te preocupan los niños, únete a esta campaña. Ya estamos aquí de vuelta, queridos amigos, en este tu programa Hombres de Valor. Y después de haber escuchado un poquito acerca de la vida de nuestro invitado, el pastor Nelson Montenegro, procedente de Nicaragua, pero llevando una labor misionera aquí en la ciudad de Madrid, concretamente en la localidad de Vicálvaro, después de haberlo conocido y sobre todo de haber escuchado ese último testimonio acerca del nacimiento de su hija Cristiana Estefanía. Testimonio sin duda profundo. Así que ahora vamos a pasar al tema y al mensaje que tenemos preparado para esta tarde. Así que, pastor, ¿de qué nos va a hablar en esta tarde? Un privilegio dirigirme a toda la audiencia, ¿verdad? Y quiero en esta hora compartirles acerca de el ser uno en Dios. Uno en Dios. Y para ello nos vamos a basar en Marcos capítulo 10, versículos 7 al 8, que dice así la palabra del Señor. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Bien. En principio, Dani, quiero compartirte de que esta palabra el Señor me la puso en mi corazón y pudiéramos decir, pues va a hablar, como es para varones, específicamente para varones, pues van a decir los jóvenes, va a hablar de matrimonio. Es lo que pueden pensar, ¿cierto? O van a decir las hermanas, pues solo es para los varones, pero en realidad es la palabra del Señor. Y realmente va dirigida a los matrimonios en principio, digámoslo así, pero también para todos aquellos jóvenes que están en proyección de comprometerse, ¿sabes? Así que tomen lápiz y papel para apuntarse las pautas que hoy vamos a Entonces tome nota, ¿verdad? Porque en algún momento de mi vida yo lo necesité y lo sigo necesitando, por supuesto. Cuando era soltero, en ese momento lo necesité el consejo de la palabra del Señor. Y hoy por hoy, pues lo sigo necesitando porque necesitamos permanecer en la palabra del Señor. Bien, acá en la palabra del Señor es muy interesante cuando nos manda y nos dice, y quiero centrarme en este punto, de que no son ya más dos, sino uno. En las matemáticas terrenales, 1 más 1 es 2. Pero en las matemáticas de Dios, 1 más 1 es 1. Y mira qué interesante, la palabra de Dios habla de un solo cuerpo, un solo bautismo, un Dios y Padre de todos. Así es. Y con el varón y la mujer, en este caso en el matrimonio, habla de que no son más dos, sino uno solo. Y este mismo uno solo es la misma unidad de nuestro Dios Todopoderoso, de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Como dice la palabra del Señor, estos tres uno solo son.
Y en esa unidad perfecta de nuestro Dios, en esa misma unidad perfecta, Él quiere que mi esposa y yo también seamos uno en Él, en Jesucristo. Y luego con mi familia, que también seamos uno. Y luego con la comunidad, con la iglesia, digámoslo así. Él quiere que también seamos uno en Él. Entonces, este pasaje es bien profundo y quiero invitarte, Dani, si me puedes colaborar, por favor, Sí. en el libro, en la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 25, y luego vamos a caer del 28 al 32. Ahí vamos a estar analizando, ¿verdad?, de manera un poquito rápida, pero claro y sencillo, acerca de qué es lo que dice el apóstol Pablo acerca del matrimonio y acerca también del hecho de ser uno. De acuerdo, pues dice así la palabra de Dios, Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y en el 28 en adelante dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Bien, si te fijas, Dani, y si nos fijamos todos, ¿verdad?, lo que tiene en su Biblia, en el versículo 25, ahí habla, él manda al marido a amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia. O sea que se pone un ejemplo alto, sublime tal vez. Imagínate que, bueno, ¿verdad? Imagínate que van a decir los varones, ¿qué está diciendo este pastor acá ahorita, en este mismo instante? Es algo tan sublime lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros, que somos la iglesia, Así es. en términos generales. Y de esa misma forma debe de ser el matrimonio entre un hombre y una mujer. El marido dice, amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Pero en este punto dice, y se entregó a sí mismo por ella. Imagínate llegar al hecho de entregarnos. Me está diciendo la palabra del Señor a mí, que debo de entregarme por mi esposa. Entregarme por ella. Entonces, esto permite que vayamos avanzando y que vayamos creciendo dentro del propósito perfecto de Dios, de llegar a ser una sola carne, de llegar a ser uno solo en Dios, un mismo sentir, un mismo pensamiento, un mismo propósito, una misma razón de ser, una misma visión, quizá con diferentes puntos de partida, pero con un mismo punto a llegar. Es curioso y sobre todo la profundidad de saber que Dios se preocupa y mucho por la unidad, con lo que nos está diciendo y con este ejemplo claro de entrega, el amor del Señor hacia su iglesia. Y muchos de los que nos escuchan, como decía usted, pueden pensar, bueno, Dios amó a la iglesia y a lo mejor se imaginan un lugar físico, un local, un templo, pero Dios fue más allá de todo eso. Porque somos la iglesia del Señor, somos todos aquellos que hemos decidido creer en Él y aceptarlo en nuestra vida. Así que nos amó y se entregó por su iglesia y al fin y al cabo por cada uno de los seres humanos, a cada uno de aquellos que había dado vida. En el pasaje, en el versículo 28, dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Imagínate, un principio. Para poder amar a mi prójimo, debo de amarme a mí mismo. Ese es un principio. Si yo no me amo a mí mismo, no puedo desearle bien a nadie. Así es. Pero luego me dice que yo debo de amar a mi mujer, a mi esposa, y que eso resulte en amarme a mí mismo.
Y mira qué extraordinario. Acá yo vengo a caer con esto del amar a nuestro prójimo. Dios lo pone tan así. Algunas veces nosotros decimos, yo amo a Dios. Y la Biblia lo dice, el que ama a Dios, pero aborrece a su hermano, no está en lo correcto. Y yo veo este pasaje bíblico como que la única forma que yo puedo demostrar que amo a Dios es amando a mi prójimo. Es como que yo le diga, Señor, yo te amo, y Dios me dice a mí, a ver, espérate, vamos al paso. Tú dices que me amas, demuéstramelo. Ahí tienes a Dani. Claro. Y entonces cuando yo tengo a Dani o a mi esposa, a mis hijos, a mis vecinos, cuando yo demuestro realmente el verdadero amor hacia Dios. Pero es como Dios diciéndome, no me digas que me amas, demuéstramelo. Pero la única forma que yo lo puedo demostrar es amando a mi semejante. Es la única forma como se puede demostrar el amor a Dios. Nosotros podemos servir en las iglesias, apoyar, financiar, etc. Hay un montón de ministerios en los cuales nosotros podemos ser parte de ellos. Pero el amar a Dios, yo lo demuestro para con mi semejante. Pienso ahora en las palabras del apóstol Pablo en Primera de Corintios 13, cuando habla de la preeminencia del amor, que si hablamos en lenguas o hacemos muchas cosas, pero no tenemos amor, pues seremos como un metal vacío que solo resuena, ¿no? Y qué importancia de que el amor sería pues el resultado de la fe en Dios, el poder amar a nuestro prójimo, y ahora el cónyuge. Exactamente, el amar a mi prójimo es un acto de fe para con Dios. El amar a mi prójimo me hace demostrarle al Señor, estoy plenamente convencido y plenamente seguro que creo en ti, que te estoy viendo y que te amo por encima de cualquier otra cosa. Puede pasar que alguien que nos esté escuchando, ya sea creyente, hoy esté descubriendo y dándose cuenta de que no basta solo con creer. No. Pues cuán ciertas son las palabras del apóstol Santiago cuando decía que la fe sin obras es muerta, y no vale, no basta solamente con creer en el Señor, sino que tiene que haber una consecuencia de aquello que estamos profesando, esa fe. Y en este sentido es el amor, algo importantísimo para Dios. Y en este punto, ¿verdad? En el hecho de ser uno nos manda que si amamos a nuestras mujeres, así mismo nos estamos amando. O sea, ¿qué puedo perder yo si yo quiero todo lo bueno para mí? Entonces yo se lo demuestro a mi esposa y al final redunda en mí misma, cae en mí mismo. Luego el verso 29 nos dice, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Todos sabemos muy bien que la cabeza de la iglesia es Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es el que pone la guianza a través de su santa palabra y sellada con su Santo Espíritu para que la iglesia avance en el día a día, en el caminar a diario. Y de esa misma forma hace una semejanza el apóstol Pablo y dice que de igual manera el varón va y sustenta a la esposa, día a día. Día a día el varón está velando constantemente por sustentarla. Sustentar a nuestras esposas, sustentar a nuestros hijos, es sustentarnos a nosotros mismos. Entonces eso va siempre canalizado es una unidad perfecta, Dani. Porque si tenemos el mismo propósito, la misma meta, imagínate. Entonces tus sueños van a ser cumplidos cuando tú trabajas en pro de ellos. Así es. Qué importante es la unidad en el matrimonio, pues al fin y al cabo todos queremos habitar y vivir en armonía y vivir en un ambiente cálido, hogareño, y si cada uno hace lo que quiere y si cada uno va por su lado, pues Dios no está ahí triunfando ni reinando. No es así. Y luego ya nos manda el verso 30, que dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Entonces acá nos manda al Génesis, nos manda al Antiguo Testamento, cuando Dios hizo caer el sueño profundo sobre Adán y sacó de la costilla a la mujer. Entonces, cuando Dios creó a la mujer, Adán dijo, esto es hueso de mis huesos
y carne de mi carne. Entonces, ¿qué pasa? Nos está mandando al origen en este pasaje bíblico, de que ella es parte de nosotros y nosotros parte de ella. Somos una sola carne. Y ¿quién quiere estarse lastimando a sí mismo? ¿Quién quiere estarse diciendo o ofendiendo a sí mismo? No se puede. Entonces, realmente necesitamos entender el plan perfecto de Dios por el cual en principio nos creó, pero luego nos dio a una persona, a una pareja, para que aprendamos a vivir y para que día a día vayamos venciendo diferentes tipos de obstáculos que tengamos en nuestro diario vivir, sea como personas o como familia. Entonces, acá nos dice, ¿verdad?, que la mujer es parte de nosotros mismos y viceversa. Somos una sola carne. Luego en el verso 31 lo ratifica, pero ya en el versículo 32, ¿qué nos dice? Dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Bien, grande es este misterio. ¿Por qué? Porque hoy en día, Dani, generalmente, y yo estuve escuchando un poco, ¿verdad?, acerca de las noticias de acá, de España, y es como algo muy generalizado, y no solo en España, en el mundo, que hay meses donde ocurren más divorcios que nuevos matrimonios. Y eso yo lo estuve escuchando, y más para el verano, después de las vacaciones, estaban con eso, ¿verdad?, de que es cuando más divorcios ocurren. ¿Y qué sucede? ¿Por qué hay tantos divorcios? Porque no se está entendiendo ni se está comprendiendo lo que dice la palabra del Señor. El hecho de tomar a alguien por mujer y de tomar a alguien como esposa. No se está tomando en cuenta lo que dice la palabra del Señor. Entonces, recordemos que la base de la sociedad es la familia. Entonces, nosotros, cuando no entendemos el propósito por el cual Dios creó el matrimonio, es como que tú quieras alcanzar algo que no puedes. Como que tú quieras ver algo que no existe. No se puede. Entonces, pienso yo en esto, y aún te digo, puede pasar en las iglesias. Personas que están dentro de la iglesia, que tienen un cierto conocimiento del Señor, pero no han llegado como matrimonio a profundizar en este punto, en lo que dice la palabra del Señor, el hecho de ser uno. Y están sufriendo. A mí me pasó. Aún estando en el ministerio, sirviéndole al Señor, siendo yo misionero, siendo ella misionera, recordad que nosotros estábamos solteros, sirviéndole al Señor. Pero ¿qué pasó? Cuando ya nos casamos, decidimos unir nuestro camino. Entonces yo pensaba que iba a seguir estando soltero. Claro, quizás manteniendo la misma conducta o hábitos de la soltería, ¿no? Durante yo fui soltero y estuve trabajando en el ministerio, yo me iba y no tenía que informarle a nadie, más que a mis autoridades espirituales en ese momento, pastores, etcétera, o líderes. Pero yo hacía lo que bien me parecía y sí, claro, quería irme a distraer, a trabajar, a jugar, etcétera. Pero con mi nueva esposa, ya con mi esposa, yo pensaba que era igual. Y yo quería tener mis mismas amistades, irme por ahí, distraerme, perderme. Pero no sabía que no estaba asumiendo mi rol, mi compromiso como hombre de Dios, como hijo de Dios, de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Y esto me produjo, no digamos, muerte espiritual en cierto sentido, sino más bien fuertes problemas. ¿Por qué? Porque yo no entendía. Imagínate que llegó un momento en que me invitaban a actividades, a ministrar, a predicar, y de repente yo veía a mi esposa indispuesta, pero yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, en principio, no practicábamos, no estábamos conociendo a profundidad lo que dice la palabra del Señor, de ser un solo cuerpo. Así es. De ser una sola mente, un solo espíritu, una misma motivación en este sentido. Entonces luego comencé a ver que la palabra de Dios
traía orden más bien a mi vida. Y que yo no podía andar por ahí, por aquí, por allá y andar en desorden, en el sentido de que tenía que ponerme de acuerdo con mi esposa. Entonces, si usted está pasando por situaciones en las cuales siente que se está desbalanceando en cuanto a su relación matrimonial, es necesario entender lo que dice la palabra del Señor. Para ello, necesitamos cumplir con ella. Es importante saber que cuando nos unimos en matrimonio, ya no son los sueños del hombre o de la mujer, sino los de Dios. Y ahí está la unidad, el que ambos quieran cumplir y vivir el plan, el sueño de Dios, que al fin y al cabo es el que va a prosperar con seguridad en nuestras vidas. Vamos a ir avanzando más en este tema. Entonces nos dice, este pasaje nos dice, grande es este misterio. ¿Por qué? El apóstol Pablo dice, grande es este misterio, mas yo lo hablo acerca de la iglesia de Cristo. De lo demás dice, cada uno ame a su iglesia, a su esposa, perdón, como Cristo amó a la iglesia. Entonces, pero grande es este misterio. ¿Por qué razón este misterio es algo grande? Y es un misterio más bien. ¿Por qué razón? Porque es difícil de entender. Y más en la sociedad en la que estamos. Es incomprensible. Entonces, ¿qué pasa? La palabra del Señor nos dice que para los que somos hijos de Dios, en Marcos capítulo 4, versículos 11 y 12, no sé si Marcos 4, 11 al 12. Dice, y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Entonces acá nos está aclarando y nos dice que a los que hemos conocido al Señor, nos es dado conocer los misterios. Y aquí el apóstol Pablo está hablando, grande es este misterio. Es un misterio el poder llegar al entendimiento de que mi esposa y yo, tu esposa y tú, deben de ser uno solo en Dios. Es un misterio. La gente ahora mismo que nos está viendo pudieran decir, pero es que es difícil. Pero, wow, ¿cómo? Pero la palabra del Señor nos está aclarando de que a nosotros, los que hemos creído en su Hijo Jesucristo, nos es dado a conocer los misterios. En otras palabras, nos es dado el entendimiento. Mira cómo lo pone Mateo 11:25. Mateo 11:25 nos dice lo siguiente. Mientras lo buscamos, nos dice así. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Con este versículo que acabamos de leer, tenemos que hacer una pausa más y enseguida volvemos. Hola padres y madres, abuelos y abuelas. Hola a todos los que os preocupéis por nosotros, los niños. En los colegios españoles están adoctrinando en ideología de género a muchos niños como yo, sin que sus padres lo sepan. Os necesitamos, queremos que nos ayudéis, queremos que nos protejáis. Nos hablan de sexualidad, nos dicen que debemos experimentar con nuestros cuerpos y que podemos elegir si ser chicos o chicas. Pero eso no es lo que mis padres me enseñan en casa y no quiero que se burlen de las creencias de mis padres. Ni mis padres ni mis abuelos son antiguos ni retrógrados, simplemente quieren lo mejor para mí. La ideología de género nos separa de nuestros padres y ni yo ni ningún niño quiere verse separado de sus padres. Solo es cuestión de tiempo que nos adoctrinen a todos. Nuestro futuro está en juego, los valores de nuestros padres y su libertad para educarnos. No tenemos elección. Debemos frenar el adoctrinamiento en ideología de género en las aulas. Si realmente te preocupan los niños, únete a esta campaña. Muy bien amigos, estamos aquí, os habíamos dejado con Mateo 11:25 que dice, Mateo 11:25, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. En este pasaje, Dani, el Señor está hablando acerca de los misterios del reino de Dios. ¿Qué pasa?
que hay mucha gente que con el conocimiento humano no tiene la capacidad de entender el hecho de ser uno en Dios como matrimonio. Y por eso es que terminan separándose. Porque la persona natural no puede percibir esto que es meramente espiritual. El matrimonio es algo instituido por Dios, pero va más allá de lo natural, de lo carnal, digamos. Entonces es algo muy espiritual. Y para poderlo entender, ahí lo está aclarando, que necesitamos ser como un niño. Tener la inocencia, la sencillez. Ser humilde, aprender, querer escuchar. Dejarse enseñar sobre todo. Perdonar, Claro. porque imagínate, el poder tener una relación estable implica perdonar. Pero ¿qué pasa cuando nuestro ego se levanta? No perdonamos y eso atrasa el plan perfecto de Dios. Así es. Luego nos aclara un poco más, nos va a ir aclarando un poco más la palabra del Señor en la primera carta a los Corintios 10, primera carta a los Corintios 2:10. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Ajá, El 11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces, imagínate, el Espíritu de Dios es el que escudriña el corazón mismo de Dios. Pero dice la palabra del Señor que a nosotros nos es revelado por el Espíritu Santo los misterios del reino de Dios. Entonces, cuando nosotros creemos en Jesucristo, inmediatamente somos sellados con el Espíritu Santo y Él nos abre el entendimiento para entender este misterio. Mientras tanto, es difícil comprenderlo. Y ahora ve lo que dice 2 de Corintios 4:6. 2 de Corintios 4:6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, luego nos dice que entonces es Dios mismo el que pone esa luz en nosotros. Claro, si nosotros estamos en Él, que Él es luz, Él es el que nos va a iluminar las Escrituras para que podamos entenderla y poder vivirla. Luego, mira este otro ejemplo. Mateo capítulo 16, versículos 6 y 7. Mateo 16, 6 y 7 nos 6 y dice, 7. y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. En esta ocasión, el Señor está hablando con sus discípulos. Hasta en ese momento todavía ellos estaban dudando. Andaban con Él, pero había una cosa como que no estaba muy claro. Jesús les dice, guardaos de la levadura de los fariseos. Les estaba hablando de algo meramente espiritual. Les estaba hablando acerca de la hipocresía, de la falsa religión, de la fe fingida. Pero ellos no asimilan que lo que les está diciendo es algo espiritual. ¿Y qué entendieron? Lo natural, que... Se me quedó el pan. Así es. Imagínate. Y estaban con Él. Estaban siendo enseñados por Él. Estaban con Él. ¿Ves? Entonces es extraordinario esta parte, este punto. Entonces, ¿qué pasa? Así pasa con las personas que no le han entregado su vida al Señor. Difícilmente van a poder entender lo que dice la palabra del Señor. Y si tuviéramos más tiempo, pudiéramos leer siempre en 2 Corintios 2, del 12 en adelante, habla de, no sé si lo podemos leer, porque también nos va a especificar un poco más. Vamos a verlo. 2 de Corintios 2, 12 al 16. Léelo de una, por favor. nos dice así, 2 de Corintios 2, 12, cuando llegué, 2, 12 al 16, ¿no? Sí. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo. 2 de Corintios. Sí, es este. Perdón, primera. Primera de Corintios. Perdona, Primera de Corintios 2, 12 al 16. Y dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe
las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Imagínate, quizá algunas personas cuando me escucharon hablar de ser uno con tu pareja, con tu esposa, en Dios, por supuesto, esto tiene que estar ligado totalmente a Dios para que se pueda cumplir así toda voluntad de Dios, para con nuestro prójimo, para con nuestra esposa. Entonces quizá la persona diga, no hombre, yo no entiendo eso, ¿cómo es posible? ¿Cómo puede ser? Pero es por eso, porque literalmente las cosas espirituales deben de acomodarse a lo espiritual, a como Dios las ha plasmado. Y el hombre natural no puede entender, no puede discernir lo espiritual de Dios. Y para él, ¿qué es? Es locura. Y para nosotros, ¿qué es? Salvación y vida eterna. Concluyo, Dani, Juan 17, 20, 21, que es la oración de nuestro Señor Jesucristo, y queremos hacer esta oración por ustedes, que dice así: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esta oración la está haciendo nuestro Señor Jesucristo en su momento, orando por los discípulos, pero le dice al Padre, no solo por esto que me has dado, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Este es el testimonio de los discípulos y nosotros hemos creído. Jesús orando por nosotros. ¿Pero qué oraba por nosotros? Que pudiéramos ser uno, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. ¿Para qué? Para que el mundo crea que realmente nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, murió y resucitó, se sentó a la diestra de la majestad de Dios en las alturas y nos da perdón, salvación y vida eterna. Y qué bueno es saber que Dios se preocupa y mucho por la unidad familiar, la unidad entre cónyuges, la unidad con los hijos, la unidad con su iglesia y sobre todo la unidad con Él. Si no somos uno con Él, jamás podremos ser uno con los demás, porque la unidad perfecta proviene del Señor. Quisiera leer para terminar, Efesios 4 nos dice lo siguiente: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Dios se preocupa porque tú seas uno con Él, porque si tú y yo somos uno con Él, podremos vivir en unidad con nuestras familias, con nuestros cónyuges, y entonces dejarán de existir, pastor, esas familias disfuncionales, desestructuradas, que se rompen, se resquebrajan por la falta de unidad, porque no hay un vínculo fuerte, un pegamento, si lo quieres entender así, que sea el que los encaje y el que los mantenga en unidad. Esa unión perfecta solamente está en Dios. Por eso, cuando el pastor cerraba el mensaje hablando de Juan 17, cuando Jesús oraba por sus discípulos, esto tiene una trascendencia importante si tú ya eres creyente, porque muchos creerán en Jesús a causa de ti. Muchos van a venir a los pies del Señor a causa de ti, porque tú vives en unidad con Él y lo reflejas con tus actos, lo reflejas con tu vida. Hoy, desde aquí, desde Hombres de Valor, desde el ministerio Bendiciendo tu Vida, queremos hacerte una invitación muy especial, y es el que puedas ser uno con el Señor, que puedas hacer una oración, que busques un lugar ahí en tu casa, en tu trabajo, donde quieras que te encuentres, y puedas orar al Padre, hablar con Dios y decirle: Señor, hoy reconozco que me he equivocado, reconozco mis pecados, mis errores, me arrepiento por ellos. Quiero que entres en mi corazón, que seas mi Señor y mi Salvador personal. Te invito a que formes parte de mi vida. Y sabes, haciendo esta oración con tus palabras, Dios puede sorprenderte. Eso sí, que sea una oración sincera, una oración genuina de corazón. Y créeme que Dios se manifestará a tu vida de una manera sobrenatural, bien sea en su palabra, bien sea en sueños, en visiones, de forma audible, no lo sé, pero que se va a manifestar a tu vida
seguramente lo hará como lo ha hecho a cada una de nuestras vidas. Claro. Por eso, pastor, le agradezco mucho por estar aquí con nosotros en esta tarde, por compartirnos esta palabra tan importante para los hombres casados y también para los no casados, porque espero que hayáis tomado nota de lo importante que es el matrimonio y no pensemos que, bueno, me quiero casar y ya está, sino que hay algo más allá de todo eso. No sé si quiere decirnos algo más. Bien, un saludo a todos y gracias por darle este tiempo al Señor y poder escuchar la voz del Señor a través de sus palabras. Que Dios les bendiga. Que Dios los bendiga, queridos amigos. Nos vemos en el próximo programa.